Uno de los principales objetivos de nuestro podcast es servir como medio de comunicación para conversar sobre temas muy importantes a raíz de nuestra vivencia. Nosotros tuvimos la experiencia de vivir con el cáncer de una manera muy cercana, vivir diariamente con esa enfermedad por medio de nuestro hijo. En el capítulo de hoy vamos a conversar con la doctora Jessica Gamboa, oncóloga del Hospital Nacional de Niños, en una conversación que vamos a profundizar sobre preguntas que nos hemos hecho sobre el cáncer y también eliminar un poco los mitos que también rodean esta enfermedad. Bienvenidos a Camino a Colores Podcast. Esperamos les guste muchísimo este episodio y les ayude aún más. Esto es Camino de Colores Podcast. Yo soy Ana Jessica Gamboa, soy una oncóloga pediatra. A la doctora Gamboa la conocimos ya a tiempo de estar tratando a Gaelito en el hospital, y fue hasta que unos meses después de haber estado internado muchísimo tiempo, nos dieron unos días para estar en la casa, y por medio de la consulta externa, como le llamamos, ella la conocimos. De hecho, nos ayudó a entender un poco esta enfermedad porque teníamos demasiadas consultas, demasiadas interrogantes, y fue de muchísima ayuda para nosotros. Uno de los motivos por los que terminé en estos caminos es porque mi papá tuvo una enfermedad maligna, entonces empecé a leer mucho de estos temas y al final me terminó gustando estudiar estas cosas, le encontré mucho sentido a orientar mi pediatría hacia este tipo de enfermedad, y después de muchas aventuras para podernos capacitar, pues pudimos, gracias a Dios, llegar al Hospital de Niños y mantenernos en el servicio de oncología, donde me corresponde hacer la parte de quimioterapias. Muchísimas gracias, doctora. De hecho, es bonito porque el motivo suyo nace, ¿verdad?, a partir de una vivencia que es básicamente lo que nosotros queremos representar de una vivencia fuerte y difícil, cómo puede más bien crecer y brindar su conocimiento y su servicio y toda su anuencia y su mística de doctora a todas las personas y en especial a niños, ¿verdad? Que también es otro tema. Así es. Sí, así es. Y muchísimas a mí gracias. Siempre desde que yo estaba en las prácticas me decían, usted tiene que ser pediatra, con esa vocecita tiene que ser pediatra, pero yo no sabía jamás que iba a terminar en oncología. Y yo siempre decía, pero ¿cómo va a ser Dios conmigo de este enredo de que he estado en teatro, he estado en grupos de iglesia, la parte espiritual, la parte de escribir, la parte del estudio? ¿Cómo se combina todo eso? Y ahora que yo estoy en oncología, dicen, qué vacilón, que la vida todo lo tiene ya ordenado, predispuesto, el camino está trazado. Lo va alineando. Exacto. Y ese toque de esa enfermedad maligna en casa fue como el toque final, donde uno dice, definitivamente este era mi camino. Y lo lindo de trabajar en algo así duro, pero muy, muy realizante para cualquiera, muy satisfactorio, es poder decir, qué dicha, encontré un lugar donde mi vida tiene sentido. Cada día que uno se despierta, uno dice, bueno, vamos a ver qué bonito, qué emoción, quiénes van a llegar, a quién puedo servir. Todos los días hay alguien al que uno pueda servir, y para eso estamos, para eso es la vida, para amar y para servir.
Claro que sí, y de hecho el capítulo que queremos desarrollar parte de eso, ¿verdad? De nuestra vivencia en el hospital, que usted es una persona súper especial para nosotros, como siempre he tratado de decírselo, se lo he dicho últimamente, porque usted nos ayudó muchísimo y de hecho Gaelito, como le dije ahora, la quería mucho ahí, con un poco de soborno de unas bolitas de chocolate que le daba cuando llegábamos a cita, pero sí, fue entre lo difícil, ¿verdad? Que es vivir más bien su vocación o su servir, su forma de servir nos ayudó mucho, ¿verdad? A sobrellevar esto. Y parte de eso es eso, la vivencia que nosotros tuvimos gracias al cáncer. El cáncer que tenía Gaelito, que de hecho el de Gaelito era algo también un poco fuera de serie, en el sentido que era muy especial, muy específico y por todo, ¿verdad? Ya conociendo el caso. Y queremos hablar sobre eso, ¿verdad? Primero, una de las preguntas que primero tenemos que contestar es ¿qué es el cáncer? Entonces, el cáncer o enfermedad maligna uno lo define como un grupo de células que pierden toda capacidad de obediencia a los mecanismos reguladores del cuerpo, ya sea por alteraciones internas genéticas causadas en el momento en que se formó el ser, o incluyendo también el efecto de múltiples factores ambientales. Entonces, cuando a un papá uno le pregunta por qué se dio esto, pues en nuestra realidad actual, en el mundo, en el 2022, es difícil dar una respuesta totalmente satisfactoria, porque cuando hay algunas alteraciones genéticas que explican la predisposición, pues uno dice, sí, es que había una alteración biológica que justificó que estas células empezaran a ser locas y a multiplicar y a invadir y a desobedecer. Como hablamos nosotros con los estudiantes, siempre todos en algún momento hemos tenido o tenemos algunas células malignas y nuestro sistema inmune las elimina. Pero estas bandidas parece que tienen inteligencia, se sombrean, como digo yo, se tapan, se disimulan, se cubren de plaquetas, se disfrazan y circulan y van y hacen siembras. Entonces, hay muchas cosas en la nutrición, en el ambiente, en tanto químico que hay ahora en los alimentos, en el ambiente. Todos estos errores que ha cometido el ser humano durante muchos años que han llevado a que estas enfermedades tengan una tendencia a aumentar. Aún así, el cáncer infantil sigue siendo una enfermedad rara, pero como yo le digo a los estudiantes, aunque sea rara, no justifica que no nos preparemos y que no lo conozcamos, porque también los infartos, también las shock anafilácticos, hay enfermedades graves que no son las más del día a día, pero que uno tiene que estar preparado para tratar de pensar en ellas, porque la intervención oportuna es lo que puede cambiar la historia. Claro, claro. Y como lo dice usted, el cáncer infantil es una enfermedad, una deficiencia en las células muy extraña. ¿Y en qué radica la diferencia entre el cáncer en niños y el cáncer en adultos? Bueno, hay semejanzas y diferencias. En semejanzas hay una muy interesante y es que tanto en niños como en adultos la parte de herencia es menos del 10%. Uno creería que en los niños esto hubiera sido un componente de mucho mayor peso y que el adulto porque fumó y que el adulto porque tomó y que porque se portó mal, pues entonces por eso le dio. Y no, en realidad la parte de herencia es poca, la parte de alteraciones genéticas. El ambiente en el adulto, por supuesto, pesa más. Pero hay una diferencia muy esencial y es en el tipo de componentes celulares. Los tumores de los chiquitos son más de tipo germinal, como más inmaduros podemos decir, y el tipo de cánceres de adultos tiene otro perfil más hacia los sarcomas, más hacia los carcinomas, y de hecho por eso, aunque uno es oncólogo, uno desconoce muchísimo y viceversa, ¿verdad? Somos como dos mundos. Estamos ahí cerquita, pero cada quien trabajando con subtipos de tumores muy diferentes.
Sí, porque de hecho ahora que usted lo comenta es cierto que cuando, bueno, nosotros en la familia hemos vivido, ¿verdad? Ahora que este cáncer que tuvo Gael, un cáncer infantil, pero también tenemos familiares que han vivido y han tenido un cáncer en edad adulta y sí, el primero que todo, bueno, el tratamiento es muy diferente. Y también, de hecho, hemos hablado con doctores que ven solamente adultos y sí, desconocen mucho de la parte del cáncer infantil y viceversa, ¿verdad? Sí, sí son como realmente dos mundos paralelos, pero muy diferentes, ¿verdad? Entre sí, que van, la enfermedad se llama igual, pero sí tienen como toda una temática distinta y todas las técnicas y a nivel médico que se trata completamente diferente. Exactamente, nosotros tenemos subtipos que los adultos no están tan acostumbrados. Por ejemplo, uno oye mucho en adultos la mama, el pulmón, ¿verdad? El próstata, colon, piel, pero nosotros más que todo lo que tenemos de más frecuencia son las linfoproliferativas, que sería la leucemia, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central. Esos son como los tipos más frecuentes. Después, Costa Rica se diferencia a otros países desarrollados. En un cuarto lugar de frecuencia podríamos hablar de los tumores oculares, de retinoblastoma y de los renales, que es el tumor de Wilms. Y ya después de ahí se empiezan a subdividir en sarcomas originados del músculo, originados de tejido blando. Ahí en ese subgrupo menos frecuente estaría el de Gaelito entre los sarcomas. Y después siguen más y más y más subdivisiones. Algunos oncólogos dicen que hay 100 subtipos, otros dicen que ya ahora con la biología molecular ya hay 200 subtipos. Entonces es muy complicado en realidad porque el nivel de estudio que uno tiene que hacer con la literatura para primero tratar de diagnosticar bien, que gracias a Dios en Costa Rica tenemos muchos recursos para llegar al detalle de muchas neoplasias, pero también no es que tenemos solo 3 o 4 protocolos, ¿verdad? Tenemos más de 25 protocolos que los vamos utilizando según los subtipos de tumores que nos digan los patólogos. Claro, para poner un poco en contexto de las personas que nos escuchan, el diagnóstico de Gaelito fue un blastoma pleuropulmonar, que de hecho sí, en el Hospital Nacional de Niños nos dicen que los casos son contados casi que hasta con la mano, ¿verdad? Que se ha podido diagnosticar el caso de Gaelito. Entonces eso, y también yo me imagino que también los tratamientos van de acuerdo a la etapa en que se encuentra el cáncer, ¿verdad? Que yo me imagino que en el momento del diagnóstico. Ya iban variando y todo, porque por ejemplo el tumor de Gaelito era un tumor sólido, entonces yo imagino que también el tamaño, por ejemplo nos decían que y también por la zona, ¿verdad? Donde se encuentra, si hay algunos órganos comprometidos que son vitales y todo esto, hay unos que de una vez se pueden operar, otros que sí se deben reducir y buscar la forma de operarlos. Sí, exactamente, depende del lugar, del sitio del tumor primario y de los otros lugares que serían donde hacen siembra las metástasis, donde estén ubicadas, depende más del sitio que del subtipo de tumor, las manifestaciones que pueda tener. Ese punto es muy importante. Depende donde esté ubicado, es cómo se manifestaría. Eso es muy importante. Algunos son por naturaleza muy rápidos. Por ejemplo, un chiquito con un linfoma, ojalá linfoma de Burkitt, ese en cuestión de 24 horas se puede duplicar el tamaño de la masa. Hay otros que son muy lentos, que pueden durar meses de empezar a desarrollarse y que el cuerpito se va, digamos, entre comillas, adaptando o acostumbrando a la masa, no está comprometiendo órganos vitales, pero como usted dice, hay un momento donde ya comprimió alguna estructura importante, corazón, pulmón, vejiga, intestino, y ahí es donde ya se da el cuadro más agudo. Claro. De hecho, hay, ¿verdad?, demasiados mitos y tal vez por desconocimiento de la gente, me incluyo, ¿verdad?, en temas ya médicos o técnicos del cáncer, que hasta se piensa que el cáncer es contagioso. Ay, sí. Entonces, a nosotros nos ha pasado eso, Javi, en las escuelas.
cuando los chiquitos empiezan a volver a las escuelas, han habido mamás que dicen, ay, no se le arrime porque lo puede contaminar por la quimioterapia que recibió o que después se le pega el cáncer, y esos pobres chiquitos sufren un montón, ¿verdad? Porque los niños son directos, eso no se reservan nada, todo lo que piensan lo dicen, ¿verdad? Entonces, ahí es la importancia de que las maestras del hospital preparen a las maestras de las escuelas para esa reinserción, para que ellos no reciban esa presión, esa tensión a la hora de reincorporarse a sus grupos. Y es que lo que pasa es que lamentablemente los cánceres de adultos tienen peor sobrevida como grupo general que los tumores de niños, porque la característica de ser más germinales los hace más sensibles a los tratamientos. Son más quimiosensibles, la mayoría son más radiosensibles. Nosotros lo que tenemos que jugar mucho es con la edad en la que se pueden aplicar los diferentes tratamientos, las dificultades quirúrgicas para operar esas minúsculas tan chiquiticas. Entonces, claro, esas son las variables, pero nosotros somos, si acaso, un 2% del grupo general de tumores. Nosotros tenemos 167 casos nuevos por año, más o menos. Esa es la estadística que manejamos en este momento, es un poquito fluctuante. Han habido algunos piquillos ahí donde se duplica la frecuencia en un año, que uno no sabe, pero la mayoría de los tumores son de adultos. Por dicha, ahora el Ministerio de Salud, el mismo gobierno, nos ha visualizado muchísimo, se han hecho estrategias regionales y el cáncer pediátrico se ha visualizado, pero en la opinión de las personas sigue, como usted dice, muchos mitos, muchos estigmas de que cáncer es muerte, quimioterapia es terrorífico y que este es un mundo horrendo. Y ni qué decir, los oncólogos tenemos ahí un estigma horrible, ¿verdad? Ya cuando me dicen, es que doctora, desde que me dieron la referencia a oncología, ya yo empecé a sufrir, y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque identifican cáncer infantil de una vez, con tragedia. Y hay proyectos muy bonitos internacionales de la SIOP, que es la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, de un tutor que nosotros tenemos de Milán, el profesor Macera, y hay organizaciones grandes a nivel de Estados Unidos, Armstrong, y en México se han desarrollado proyectos, y el profesor Macera le dice nuevo paradigma de la oncología pediátrica, y es impactar en la opinión pública y en el personal de salud y demostrar que tenemos que darle una visión positiva al cáncer infantil. Aunque se sufra, aunque siempre va a haber un porcentaje de muertes inevitables, depende del subtipo de los tumores. Hay tumores que tienen un 100% de mortalidad desde el diagnóstico, los gliomas de tallo, por ejemplo, que uno dice, esta es una lucha que ya la perdimos desde que empezamos, pero se trata de hacer de que ese camino, a pesar de ser difícil, se pase de la mejor manera que se pueda, que seamos buenos acompañantes. Entonces, también, aunque las cosas entre comillas no salgan bien y no podamos obtener una curación, se trata de saber vivir ese proceso de la mejor manera. Y con los niños, a mí me dicen, pero ¿cómo hace con los niños? ¡Qué duro! Y yo digo, no, hombre, es como hacen con los adultos. Cuando hemos hablado entre oncólogos, mis amigos del Calderón, por ejemplo, me dicen, no, es más duro el adulto, porque el adulto tiene su historia, tiene sus responsabilidades, es indispensable a veces para sostener una familia. Los chiquitos son tan revalientes que, bueno, ustedes han hablado sobre esto claro en sí. Estas reuniones, ¿verdad? Ellos, a pesar de todo, siguen adelante, y entonces es lo que nosotros hablamos con los papás: si ellos se ponen las pilas, nosotros tenemos que seguir. Sí, y que esta parte también que usted toca, que es muy importante, ahí meterles un pellizquito, ¿verdad? Como decimos, una llamada de atención a las personas de que es muy difícil ya de por sí llevar un proceso con un hijo de estos, ¿verdad? Y que ya en la calle vean al niño, ¿verdad? Peloncito y con todos estos sinónimos de cáncer, ¿verdad? Físicos, y que tal vez lo vean a uno diferente o todas estas cosas, o que por ignorancia, hasta como dice usted, ¿verdad? Con solo, imagínate que uno esté pasando por este proceso y que te estén discriminando al hijo en la escuela y en el colegio. Imagínate el impacto, ¿verdad? Que primero en él, porque como usted lo dice, ya no, a veces
los niños tal vez no sufren el dolor y todo, pero tal vez de un proceso o un tratamiento y todo lo que es la medicina en el cáncer, pero y tras de que están sufriendo con eso, sufrir de que el rechazo de otros niños y tal vez de sentirse hasta, ¿verdad? Lo mal que se puede sentir ellos y que nuestros hijos también, la preocupación de un padre porque se sabe que su hijo está tan enfermito, ¿verdad? Porque al final es esto, ¿verdad? Es una enfermedad, como dice usted, que nadie quiere, porque cuando nosotros, Gael, ingresó en la unidad de cuidados intensivos y nos dijeron que iba para medicina 3, ¿verdad? Ya sabemos qué es medicina 3 en el hospital de niños, que es la sección o el departamento de oncología. Entonces ya nosotros, obviamente, como dice usted, ya uno entra, ¿verdad? Ya bastante afectado. Sí. Y que uno esté viviendo todo esto, todos estos impactos, ¿verdad? Porque estar ya en el hospital y que te empiecen a hablar de que tu hijo tiene cáncer, ya con esa noticia ya es impactante, que ver el proceso, porque por ejemplo nosotros cuando le ponían la quimio, que Gaelito vomitaba y la pasaba súper mal y todo esto, ¿verdad? Entonces, que la gente, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Que tenga un poco de empatía, que si por ejemplo, un chiquito, un niño o una niña que no tenga pelito, ¿verdad? O que se le esté cayendo parte de su pelito, imagínate, ¿verdad? Y que aún, entonces uno que tal vez con esas señales más bien sea muy empático y eso, ¿verdad? Más bien de su mano y tome mi mano, caminemos, ayudémonos o lo que fuese, ¿verdad? Porque es esta parte de, como le digo, ¿verdad? Un problema más y ya tras de eso a nivel social es como un poco, ¿verdad? Fuerte y que se puede evitar. Sí, y que todo, yo le decía a un muchachito que le tuvimos que dar la noticia que iba para una etapa paliativa hace 2 días, y es uno de mis mejores amigos, y yo no quería dar ese diagnóstico, pero al final dije, no, me toca porque se lo debo, tengo que hablar porque somos los más cercanos, y me tocó. Y yo le decía, mira, aunque usted tenga un diagnóstico, pero todos los demás somos igual de vulnerables a que nos pasen cosas malas. Puede ser que hoy estamos hablando con usted y que mañana me pasó algo, una muerte súbita y no amanecí, no me terminé de levantar. ¿Quién tiene un certificado de garantía? ¿Quién puede tener la seguridad de que no le va a pasar nada en la vida ni a ellos o a sus seres queridos? Pues uno no puede señalar, y usted está tocando un punto muy importante y es la ignorancia. Hay mucha ignorancia, hay mucha falta de cultura y falta de humanidad, porque pues, como usted dice, cuando uno vemos a alguien caído, hay que darle la mano y decir, mira, ¿en qué te puedo servir? Ya, nada más, con solo que a usted le diga a una persona, mira, sabemos que están en una situación difícil, ¿en qué les puedo ser útil? Cuenten conmigo, y usted de verdad, cositas pequeñas es lo que uno ocupa. Uno no ocupa que se haga cargo de la empresa, uno ocupa cositas pequeñas, pero como usted dice, un gesto de cariño, un gesto de empatía, un regalito, una motivación, una frase fortaleza, un mensajito. Eso son los pequeños detalles los que pueden alcanzar grandes cosas. Pero nos da miedo, porque el cáncer da miedo y lo sentimos como tan trágico y nos sentimos en un escenario tan inestable, porque todo lo que no sabemos nos causa miedo, y es lo que siempre hablamos, entrar al hospital es un mundo diferente, es un mundo nuevo, que ese es el miedo, ¿cómo voy a pasar yo estos días aquí? Conforme uno pasa los días, ya ustedes se van aprendiendo la rutina, ya al final terminan hasta hablando como oncólogos, porque vamos aprendiendo y creciendo juntos, y ya después más bien yo les digo a las mamás, que consulta más fácil, solo me toca que hacerle caso a usted con todo lo que me pidió. Entonces ya también la familia va creciendo con uno, vamos aprendiendo muchas cosas y vamos adquiriendo grandes fortalezas, y ahí es donde yo digo mi admiración, me quito el sombrero, mi respeto por el que sabe sufrir y por el que sabe vencer muchas metas, porque como en el caso de Gaelito, desgraciadamente no tuvimos un éxito como lo esperaría la sociedad, pero cuando uno dice esto tuvo sentido, claro que tiene mucho sentido para nuestra vida. Y lo que hablábamos antes, no es que qué dicha que me pasó, pero aquí estoy y me siento satisfecho de haberlo vivido de la mejor manera, porque ustedes fueron una familia muy especial y lo siguen siendo, pero en ese momento
uno dice, supieron pasar ese proceso, a pesar del dolor y la dificultad, le dieron siempre a Gael lo que él necesitaba, siempre él fue el primero, ustedes siempre se entregaron 100% a él, entonces así es como se tienen que vivir las experiencias fuertes y bonitas en la vida, a un 100%, y esos chiquitos son muy admirables. Sí, claro, de hecho que sí, porque, bueno, muchísimas gracias de verdad por sus palabras, porque de uno, ¿verdad? Como padre, ese amor lo mueve a uno a hacer cosas que uno ni cuenta se da y más bien después del proceso, uno dice, ¿cómo estuvimos ahí 24/7 en un hospital y viendo primero el caso nuestro y casos que a uno le despedazan el corazón porque uno está en un salón con 6, 8 camitas más y ocupadas por niños enfermos, no es un ambiente, ¿verdad? Y hay muchísimos papás que nosotros también veíamos que le reconocemos eso, ¿verdad? Que dan todo por su hijo o su hija. Y aún así, y más aún los mismos niños, ¿verdad? Porque, como lo decía un día de estos, hasta Gael, cuando llegaba al hospital, se tiraba del coche para subirse a la cama y uno sabía lo que representaba estar en esa cama, ¿verdad? Entonces, uno decía, ¿cómo hacen ellos, verdad? Y usted lo vive día a día y uno no puede dar menos que eso, ¿verdad? Uno como papá no puede dar menos de todo eso que hacen ellos y entonces es muy complicado, de hecho, estar... La vida en hospital, lastimosamente existen los hospitales porque hay enfermedades y muchísima gente, ¿verdad? Uno no desearía ni que siempre que estén vacíos, ¿verdad? Sí, Que usted no tenga trabajo, doctora. Exactamente, Pero, eso decimos nosotros. sí, Eso pero decimos, muchas veces lo decimos, ojalá no tuviéramos de trabajo aquí. sí, pero igual, como usted tocó el tema también, que mucha gente liga el cáncer con muerte, pero eso conlleva muchas cosas que, como usted bien lo especificó, el tipo de cáncer, donde se encuentra, muchísimas cosas, y es eso, cada caso es específico, ¿verdad? Hay cada caso es un mundo y cada caso a ustedes les enseña y es dependiendo cómo se trata y todas estas cosas, ¿verdad? Que también es importante que la gente sepa, no todos, un niño cáncer es un niño fallecido, un niño que va a morir, ¿verdad? Todos, nosotros sabíamos que estaba difícil, pero la esperanza de uno nunca debe morir. La esperanza, nosotros hasta su último suspiro siempre esperamos, nosotros que somos religiosos, bueno, que creemos en Dios y siempre esperamos hasta el milagro, ¿verdad? Entonces, nunca debe faltar esa esperanza porque eso también es lo que le da fuerza a uno, aparte de todo ese amor, ¿verdad? A seguir adelante. Lo en que un sí es... congreso, sí, perdón, Javi, en un No, congreso adelante. reciente en el San Jude, un especialista, Justin Baker, es un paliativista, y él decía, y una invitada hablaba del poder de la esperanza. Y uno dice, definitivamente, como nosotros los ticos decimos mucho, mientras haya vida y esperanza, es que ni siquiera solo en vida, o sea, siempre la esperanza nos tiene que guiar, porque hasta después de la vida nosotros seguimos teniendo la esperanza. Ahora tenemos la esperanza de encontrarnos con todos esos chiquitos. Yo le digo Por al niñito supuesto. que cuando yo me muera y yo llegue al cielo, e inclusive antes de saludar a Jesús, bueno, seguro primero saluda a Jesús, pero yo quiero ir a ver a todos los chiquitos que están allá, y como dicen que a uno le da una memoria privilegiada y uno se acuerda de todo, qué dicha, porque me voy a acordar del nombre de todos, porque son muchos, ¿verdad? Los que tenemos allá. Yo espero, igual que con mis seres queridos, encontrarme con todos ellos y tener un buen barrón ahí para tener con quién jugar arriba, para entretenerse uno y no aburrirse, qué bonito. Yo creo que la esperanza que le da a uno la fe es lo que lo sostiene a uno en los momentos difíciles. Es claro. Que no podemos pretender decir que la vida todo es felicidad y que todo está perfecto, como lo pretende la sociedad, de que todo tiene que estar bien y ponga cara de que todo está bien. No, esa no es la vida real. Todos tenemos dificultades en la casa, todos tenemos dinámicas familiares que complejas, y eso el hospital lo aterriza a uno mucho. Y le dice, no, aquí la vida tiene dolor, la vida tiene despedida, la vida tiene encuentros, pero lo bonito es que uno dice también las dificultades nos unen. Entonces ahí es donde yo les digo, a veces cuando uno habla de una etapa paliativa, una etapa terminal, los papás creen que todo va a ser terrible. Yo les digo, no, el trabajo de los equipos es tratar de hacer de esos días algo bonito,
crear recuerdos, crear vínculos, prepararnos, unirnos. Y esa unión, cuando uno establece estos lazos de cariño con una familia, uno dice, es que qué bendición, estoy recibiendo grandes bendiciones en la vida porque somos compañeros. Y ustedes a la vez le dan sentido a lo que uno es y a lo que uno hace. Claro, claro, y de hecho, como decimos, hay muchísimas especificidades o particularidades de cada cáncer que se pueda detectar, pero sí hay también generalidades, como algunos síntomas que pudiésemos tal vez, o algunas señalitas de alarma o de alerta que podemos detectar para una prevención del cáncer, ¿verdad? Una detección temprana. ¿Cuáles son las señales o los síntomas más comunes que ya empiezan como a dar señalitas de mira, hay algo que está mal, o debemos ir a una consultita porque más bien puede haber algo? Exacto. ¿Qué señales podremos? Hay muchas manifestaciones, pero digamos, hay un concepto muy importante con los niños, y es que el niño no llega en la mayoría de los casos tan afectado, tan desgastado, como con cara de cáncer, ¿verdad? Desgastado, con ese color medio café verdoso, ¿verdad? La delgadez, la pérdida de peso. Y no, en los niños, lo que nosotros llamamos síntomas sistémicos, la fiebre, la pérdida de peso, sudoraciones profusas, eso se da en poco porcentaje, entre un de 10 a 15%, a una tercera parte puede tener. Pero hay chiquitos que tienen tumores en el hígado, chiquitos que tienen tumores en el abdomen que no, hasta que no se le palpó la masa no nos dimos cuenta. De hecho, han habido algunos casos que cuando llegan por una gripilla les palparon la masa y ahí estaba y nadie se había dado cuenta, porque los chiquitos mantienen en la mayoría de los casos un muy buen estado general. ¿Qué alertas? Por ejemplo, cuando nos vamos como mencionando diferentes órganos, en cabeza y cuello, dolores de cabeza que sean cada vez más intensos o más frecuentes, más incapacitantes, los dolores que despiertan en la noche, que los hagan vomitar al levantarse, y por supuesto ya se agrega alteraciones en la marcha o un déficit motor, pues esos son alertas de que podría tratarse de un tumor cerebral. Y vea que son, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿cuántos chiquitos tienen? Un montón. Entonces, dolores óseos, un montón de chiquitos. Entonces es lo que yo le repito mucho como profesor. Una de estas cosas es que cuando ya algo se sale de lo común y corriente, hay que actuar. Por ejemplo, una chichota. No es que se golpeó y se le hizo una chichota. Bueno, pero la chichota dura no más 15 días en quitarse, pero si la pelota sigue y se hace grande, mejor consultar. Entonces, por ejemplo, los ojitos que se tuercen, los chiquitos pequeñitos tienden a hacer como un estrabismo, de verdad, como mientras se enfocan por un tiempito. Pero si es un chiquito que tenía sus ojitos normales y de pronto uno se tuerce, o si un ojito se exalta, se sale con respecto al otro, o si hay un déficit visual súbito, digamos, importante, a veces se ve como un morete, como que si le hubieran dado un golpe, o la órbita, donde está la cejita, se empieza a inflamar y se ve como que se le hubieran dado un golpe en el ojito. Esos son signos que hay que tener muchísima atención. Sangrados nasales que sean sobre todo de un lado, que huelan feo. Parece como que se hubiera metido un cuerpo extraño. En chiquitos más grandecitos, 9, 10, ese puede ser en nasofaringe, que cuesta mucho, porque a veces se aparece una sinusitis, a veces se parece a una otitis, a veces el chiquito no puede abrir la boquita bien, sangra por un lado, a veces es solo el ganglio, el que avisó, depende de dónde esté el tumor, está escondidito y solo es un ganglio, pero los ganglios de los tumores feos generalmente son duros, como mamones, les digo yo, los ganglios, porque eso siempre preocupa mucho. Entonces tampoco para no causar falsas alarmas, los frijolitos y los garbancitos móviles son buenos, así le explico yo a los papás, pero ya los mamones y más grandes, ya esos son ganglios que es mejor dar uno a revisar, porque hay que darles control, hay que darle un seguimiento, sobre todo si esas pelotitas están encima de las clavitas.
A nivel de la pancita, las masas. No tiene por qué decir uno que son fecalomas chiquitos que estén sanos, que tengan una movilidad normal y que uno diga, mira, es que todo eso es caquita. No, si no está con un estreñimiento muy severo, uno no puede justificar que se sienta ninguna pelotita en el abdomen. Y yo le confirmo que las que diagnostican o los que diagnostican los tumores infantiles mejor son los cuidadores. Por eso es tan importante para mí estos espacios. Yo los agradezco mucho porque son las mamás, las abuelitas, las que cuidan, las maestras inclusive, las que nos hacen la observación. Tiene un bracito con una pelotita que se ha hecho más grande, se le ven vasitos sanguíneos, no me gusta, le duele la pancita. Hay diferentes tipos de debut de dolores abdominales, pero para uno no confundirse y no preocuparse tanto, yo les explico siempre, cuando se manifiesta un tumor maligno es como el apendicitis, eso va a seguir y seguir hasta que le ponga uno quimio. No es que uno diga, mira, tal vez estuvo muy mal del dolor y se alivió, por ejemplo, los tumores de los ovarios, los tumores germinales como que rotan el ovario, entonces da dolores muy grandes, pero cuando el ovario vuelve a su posición, se alivió por completo. Entonces, uno no puede como decir que siempre va a doler continuo, pero son dolores necios, que usted dice, al principio se aliviaba con el masajito, con el acetaminofén, y ahora, a pesar de que le estoy dando un montón de cosas, sigue más intenso, sigue más incapacitante. Que orine sangre, la orina de sangre no es como en adultos que a veces dicen, es que es una bacteria muy brava. No. Eso, ante mejor es interpretarlo como un posible tumor. Y después, hay otros menos frecuentes, más difíciles, y es porque traduce lo que está pasando en las cavidades que no podemos ver directamente. Los ganglios, estas cosas que nosotros vemos a simple vista, estas manifestaciones son más fáciles de diagnosticar. Pero, por ejemplo, tórax, cuando algo está pasando en el tórax, si no se manifiesta con los ganglios, es el tipo del patrón respiratorio, la taquipnea, que decimos nosotros, el respirar rápido, el cansarse, el que no toleran acostarse bien acostaditos, sino que hay que inclinarlos para que duerman más sentaditos, un asma que no responda al tratamiento, que a pesar de un montón de nebulizaciones nos han llegado chiquitos así también, y esas distensiones abdominales que pueden producir un abdomen obstructivo, y eso es que la tripita se cerró, entonces vomita, ojalá verde. Cuando el chiquito vomita verde o café, es mejor consultar, porque en ese momento tampoco la tripita permite que salga la caquita y puede ser algún tumor ahí. Y por último, los famosos dolores óseos, que todas las mamás que hemos tenido chiquitos, que cuando crecen nos alarmamos, tengo que incluirme, ¿verdad? También, y uno dice, bueno, es que a todos los chiquitos les duelen los huesitos. Dicen que los dolores de crecimiento son simétricos, son en las dos piernitas, no necesariamente, pero son dolores más leves, que con un masajito, con una acetaminofén nomás se tiene que quitar. Pero si ya uno, después de actividad física, le duelen los musculitos y eso se alivia fácil, esos son dolores de crecimiento. Pero un dolor en un hueso fijo, intenso, que se aumenta, sobre todo en hombros y en rodillas, y en chiquitos más grandes, chiquitos de adolescentes, esos pueden ser dolores óseos. Tal vez yo siento que tal vez estos son como en generalidades, tal vez haya otras especificidades, sí, claro. Pero digamos como cosas generales, sí siento yo que si nos tenemos que preparar en lo que es más frecuente, como dijimos, leucemias, linfomas y tumores cerebrales, ahí lo que tenemos que estar presente es que no hayan fiebres, sobre todo tardes, noches sin explicación y necias, persistentes, que empezaron distanciadas y se fueron haciendo más frecuentes. El chiquito se empapa de sudor al punto de tener que cambiarle uno la ropita de la pijama, y la pérdida de peso, el desgaste, y la palidez, los ganglios, los moretones, los sangrados en encías, y después esos son los casos donde uno ocupa, y los ganglios, donde uno ocupa hacer un hemograma. Las anemias son muy frecuentes, pero es que cuando hay leucemias o linfomas que afectan la médula, se baja todo. Se baja la hemoglobina, las defensas y las plaquetas, se bajan las tres cosas. Entonces ahí es donde uno dice, no, esto no puede ser una anemia común y corriente, aquí hay algo más.
claro. Y Y de los hecho, tumores cerebrales eran los que ya hablamos, ese dolor de cabeza que se sale de su lugar. sí, de hecho que también a veces hasta subconscientemente uno por no tener un diagnóstico de estos, ¿verdad? Por la misma ignorancia de estas cultural o social que uno tiene, uno dice, yo no quiero tener ese diagnóstico, mejor voy a esperarme, tal vez le baja la pelotita, o no voy a Exacto. esperarme porque qué miedo, yo me dan un diagnóstico de esto, yo me muero, ¿verdad? Sí, La sí, típica frase, ¿verdad? sí. Entonces, tal vez eso, ¿verdad? Estas señales no obviarlas, no pasarlas por alto Sí. y más bien es mucho mejor adelantarse, ¿verdad? Y tener una detección temprana que más que como usted dice, que los niños eh, ya a veces puede que lleguen cuando ya está muy desarrollado, entonces tal vez Ujú. alguna de esas señalitas tomarle la importancia que se debe y puede uno hasta salvar la vida o tratarlo más Sí, fácil, un tratamiento sí. más leve para su hijo, ¿verdad? Y habla- Exacto, exactamente. Llegar en estadios más tempranos son más posibilidades de curación y Exacto, en los casos que se pueda, porque hay casos que es imposible poder uno anticiparse a los hechos, pero hay otros que uno dice, ay, qué lástima, este tumor ocular, si se lo viene diciendo la mamá a este doctor, pero no se piensa, porque el cáncer infantil, como es tan infrecuente, no se piensa las alertas. Y cuando una mamá dice, le tomé una foto y los ojitos le salieron diferentes, o está chocando contra los objetos, o se está uniendo muchísimo al tele, yo creo que no ve, eso es algo que hay que tomar en cuenta y que hay que respetarlo. Pero hay doctores que no escuchan, hay mucha falta de capacitación en los médicos que están en los EVAIS y en los servicios de emergencias, que son nuestros filtros. Pero esto que estamos haciendo es educación, y yo creo profundamente en el impacto que nosotros podemos hacer a través de educar y de informar a las personas. Y como te digo, los diagnósticos siempre vienen de la casa. Entonces ahí es donde es valioso llegar. claro, claro. Eso de tratamientos, por ejemplo, hablando de las diferencias entre adultos y niños, no sé si es así. Yo he escuchado en adultos que hasta hay tipos de, bueno, normalmente es quimioterapia y radioterapia, ¿verdad? Ajá. En niños y adultos. Pero he escuchado, por ejemplo, de quimios que dan en pastilla. A los niños, Uh-huh. ¿en los niños también se da eso? ¿O es, digamos, los tratamientos normalmente son intravenosos? Sí, nosotros, vieras que usamos muy poquitas quimioterapias orales. Se usa más que todo como en protocolos de mantenimiento o en algunos protocolos de bajas dosis en etapas paliativas como para mantener estable la enfermedad. Pero la mayoría de nuestros esquemas, si nosotros podemos decir cómo se cura el cáncer infantil, es con una buena cirugía, con un esquema de radioterapia. Entre esos dos técnicas se hace lo que se llama control local, que es operar y consolidar con la radioterapia, y después viene la quimioterapia, que como usted muy bien lo dice, la mayor parte son intravenosos. Nosotros oímos mucho el cáncer de mama, que a veces hay tratamientos hormonales que se le dan a los hombres también. No, nosotros el tipo de tratamiento oral no lo usamos tanto. Ahora hay nuevas quimioterapias, que es en la era de la inmunoterapia, que sí, hay muchas presentaciones muy fáciles, nada más una pastillita y ya, y se evita un montón de efectos secundarios. Ojalá que estos nuevos medicinas pues consoliden, demuestren la efectividad, se consoliden en el mercado y sobre todo lo que siempre se habla en los congresos, que llegue el día en que sea accesible para los países que todavía no podemos tener ese nivel económico, porque ahí es donde uno dice, qué ironía, ¿verdad? Qué irónico que es el mundo, porque del 100% de los chiquitos con cáncer, 80% los tenemos nosotros en países de bajo ingreso o de mediano ingreso. Solo el 20% son los que están en países desarrollados, donde tienen todos los recursos habidos y por haber. Entonces, a nosotros los tutores de otros países desarrollados nos dicen, nosotros tenemos aquí todos los recursos, pero los casos los tienen ustedes. Entonces, sin embargo, yo siempre digo, ir atrás, 15, 20 años, tal vez ir atrás, en muchas experimentaciones en países desarrollados, nos permite ofrecerle a los chiquitos lo que ha demostrado que sirve. En cierta forma, hay muchas cosas muy novedosas, pero son experimentales, todavía no están consolidadas como tratamientos efectivos. Y se consolida un tratamiento que cure más, en resumen. Así es como sirve una quimio y un tratamiento. Sí, de hecho,
bueno, de verdad le agradezco muchísimo porque, como dice usted, esto ha sido una clase, ¿verdad? De educación para muchísimos de nosotros los padres, pero también yo siento que también podemos educar a muchos padres en el sentido de que ustedes también viven muchísimo. Viven muchísimo nuestra enfermedad, viven muchísimo nuestro dolor. Ustedes también tienen experiencias de experiencias, ¿verdad? Que a usted le ha hecho crecer y de Sí. verdad, por ejemplo, usted hizo un gesto con nosotros que yo le dije que siempre lo voy a recordar y lo quiero hacer público, que Gaelito estando en el hospital cumplió años y Gael era muy músico, a él le gustaban mucho los instrumentos musicales y le gustaba el acordeón. Y usted nos dijo que tocaba acordeón y llevó un acordeón enorme que digo yo, ¿cómo hizo la doctora para traerlo hasta acá, verdad? Y ese día casualmente teníamos cita con usted y usted sacó el acordeón y nos sacó a todos donde estábamos ahí en la sala de espera y los puso a todos a cantar cumpleaños a Gaelito. Que como le digo, Gaelito estaba un poco traumado con los cantos de cumpleaños, pero usted lo cantó y aunque él lloró y todo, pero para nosotros, como le digo, eso es algo que va a calar siempre en mí, ¿verdad? Que es parte de toda esta mística y todos los gestos bonitos que también ustedes del otro lado hacen por hacernos crecer, ¿verdad? Y bueno, y también sobrellevar esto tan difícil, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Que también educar a la gente en el sentido de que ustedes son también muy humanos y son, ¿verdad? Ustedes viven el dolor, como dice, usted bien me lo dijo, a veces hay cosas que impactan tanto que me lo traigo hasta la casa y hasta mi familia ven que estoy afectada y todo esto, ¿verdad? Que esa es la parte, ¿verdad? Que también nos toca a nosotros como papás, ¿verdad? Entenderlos a ustedes, como doctores y médicos tratantes, ¿verdad? Que también... sabemos que hay de todo tipo de personas y todo y hay que a veces entender el trasfondo, ¿verdad? No señalar como no queremos que nos señalen a nosotros también a veces no señalar y entender, ¿verdad? La parte humana de usted porque como le digo, usted fue una persona súper especial para nosotros y eso para nosotros también vale mucho, ¿verdad? A pesar de, como dice usted, que socialmente, de hecho, socialmente no es el resultado que esperábamos también, ¿verdad? Que todo el mundo esperaba la sanación, al final no fue ese el resultado, ¿verdad? Pero también está esa parte, ¿verdad? El impacto que todos esos niños y todo el impacto que usted también crea en esos niños, ¿verdad? Que ve tantos a nosotros nos cambian la vida, o sea, lo que hablamos antes, cada vez, desde el primer día que uno dice, mira, una familia nueva, un chiquito nuevo, desde ese momento se crea un vínculo y para uno es un privilegio poder formar parte de eso, porque nos necesitamos mutuamente. También toda la estudiada que uno ha tenido en la vida y toda la preparación y toda la historia, pues Diosito lo va acomodando y las piezas para que nos encontremos en algún momento y nos sirvamos unos a otros. Y eso es lo que le da sentido a cada día. Debe ser muy duro, como muchos, desgraciadamente, funcionarios existen que llegan a sacar el trabajo por sacarlo, lo ven como trabajo nada más, no lo ven como una misión, no lo ven como una vocación. Y yo digo, salados, porque se lo pierden. Se trata de que a uno le afecte, de eso se trata. Y por supuesto que uno necesita mucha comprensión en la casa porque no es un trabajo, como yo le decía a mi esposo, qué dichosos los que cierran la oficina y cerraron la puerta y hasta el otro día ya se desconectaron, apagaron la compu y ya hasta el otro día. En cambio, una vez pasa noches que no hay, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué otra opción? Ahora tenemos, gracias a Dios, ya somos varios. Antes éramos muy poquitos, ya somos más. Ya un grupito de 6, es otra cosa. Cuando éramos 2 nada más era terrible. Ahora ya por lo menos pensamos entre todos, nos dividimos las tareas. Entonces también el servicio va creciendo, la historia nos va enseñando cada vez más. Pero siempre que llega una familia, a mí me decía un papá la semana pasada, doctor, este es el diagnóstico que ningún papá quiere escuchar. Yo le decía, sí, usted tiene toda la razón. A veces hay sesiones donde uno da un diagnóstico y uno dice, es que esta mamá no lloró, gimió. Es como que uno le metiera un puñal en el corazón, ¿verdad? Uno claro. dice, eso cuando a uno le toca eso, uno viene como que lo atropelló el tren.
Y yo de Es una que vez es le así. digo a mi esposo le digo, téngame de larguito porque hoy vengo, que mejor no se me acerque mucho porque hay días que uno no está para nada, ¿verdad? Pero es parte de la vida, es parte de lo que estamos y también a uno le llena, mire, esto mismo que estamos haciendo. Papás que han perdido a sus hijos y nos seguimos queriendo y nos seguimos haciendo falta. Yo tengo amigas que me mandan mensajes que realmente las tengo que llamar amigas de mamás que han perdido a sus hijos y uno dice, ay, qué buenos, que no hubo un rechazo, un resentimiento, un reclamo, una culpabilización. A veces pasa, pero también hay relaciones valiosísimas que uno dice, qué dicha que nos seguimos queriendo. Y allá tienen que estar esos cercitos también viéndonos con mucha paz. Y esto que ustedes hacen es algo que para mí es muy valioso porque yo sé que Gaelito va a estar feliz de ver a papi y mami en sus pelotadas. Y esa parte de la música definitivamente tiene que ser es parte de estos caminos de colores porque Gael siempre tuvo esos genes, ¿sí? Y es una familia de músicos, como no lo iba a tener, ¿verdad? También. No, Sí, sí. realmente cada chiquito le deja a uno Por supuesto. recuerdos preciosos Claro, de eso morirse sí, no lo de... dude. Y como le dije, hasta nosotros en el salón compartíamos con muchos papás y niños que calaron demasiado en nosotros Sí. y lastimosamente, de hecho, hasta yo he conversado con Monse, hay papás en que los que nunca pudimos tener, digamos, el contacto o que eran de zonas muy remotas, de hecho, conocimos a los papás que son de zonas muy remotas de una comunidad indígena que teníamos el celular, pero ya cuando, de hecho, la hija falleció y ya cuando se fueron para sus casas, perdimos el contacto porque ellos no teníamos acceso a internet y decir, qué lástima, ojalá el destino nos vuelva a unir, ¿verdad? Porque los Sí, conocimos sí. y fueron parte de nosotros, ¿verdad? Y todo esto. Ya para ir finalizando, doctora, ¿qué mensaje le daría a los padres, ¿verdad? Que, que, que puedan vivir eso, ¿verdad? Que tienen a sus hijos y que siempre hay que tener ese cuidado, ya los que diagnosticaron y darles esa esperanza, ¿verdad? Que como usted dice, la esperanza es la última que se debe perder, aunque suene trillado, ¿verdad? Sí, Pero de así, verdad que sí, de verdad así. que uno como papá cree que tiene creencias en algunas cosas y demás, uno siempre tiene esa esperanza, ¿verdad? Sí, Aunque si no es la parte médica, es un milagro, lo que fuese, sí, ¿verdad? Todo puede pasar, pero no perder esa esperanza. No sé qué exacto. mensaje le puede brindar a los padres para que no perdamos esa esperanza ni Sí. demás. Yo creo que definitivamente lo que hablábamos, los papás y los del equipo de salud, que no es solamente médicos, es todo un equipo multidisciplinario enorme con el que yo sería incapaz de tratar el cáncer sola, si no ocupa de psicólogos, trabajadores sociales, hasta los asistentes de pacientes, los de aseo, todos somos un engranaje que se necesita y donde los papás son importantísimos. Yo siempre les digo, es como un queque donde cada quien pone su tajada y la tajada de la familia es de gran importancia. Somos los responsables de cuidar a estos chiquitos de la mejor manera que podamos. Yo me siento agradecida de vivir en Costa Rica, de tener a la caja donde nuestros pacientes tienen acceso a especialistas, a neurocirujanos, por ejemplo, que son increíblemente buenos. Y a nivel de Latinoamérica, estamos en un centro muy bien posicionado. Claro que uno deseara tener más recursos, por supuesto, y que todavía nos hace falta que mejorar y que no estamos en esa ayuda y no estamos en el Instituto de Milán ni en Padua, pero hacemos lo mejor que se puede y el servicio ha crecido. Entonces, por lo menos que haya esa confianza de saber que estamos haciendo lo mejor que se puede y a un muy buen nivel. Y lo que hablamos, hay mucha incertidumbre. Siempre que uno empieza este camino, está la compañera incertidumbre y la compañera impotencia. Esos dos sentimientos nos van a acompañar durante el camino porque los papás quieren resolverle la vida al hijo, nosotros queremos resolverle la vida al enfermo también y tenemos límites. Pero como usted lo dice, cuando somos creyentes y cuando tenemos fe, eso nos da una dimensión mucho más enorme. ¿Y cuántas veces también los doctores nos hemos tenido que quedar con la boca cerrada porque la voluntad de la vida y de Dios era otra? Entonces dice uno, mira, qué sorpresa, qué bueno, y no pasó esto que se temía, se estabilizó el chiquito por años después de estar en paliativo y lo volvimos a rescatar, lo volvimos a poner en control. La vida da muchas veces
Y como todo, tenemos que sentirnos compañeros de camino y darnos la mano y pensar entre todos y decidir lo mejor. A veces las decisiones son dilemas éticos bravos, que uno dice, ¿cómo vamos a hacer con esta situación? Y varias veces se plantean, pero entre todos, entre los que más conocen a los chiquitos, esos son nuestros guías, entre todos logramos ir, como dicen nuestros psicólogos, un paso a la vez, un día a la vez. Porque uno por dicha no sabe lo que la vida le va a dar, por dicha, porque no podemos cargar anticipadamente. A veces el peso es demasiado fuerte para nuestras fuerzas, pero Dios nos da. Yo siempre le digo a los papás, yo soy muy creyente, y yo les digo, Dios nos da la gracia, y la gracia es esa energía que supera nuestras fuerzas por la que podemos seguir caminando. Exacto, exacto. Y por medio de usted también quiero aprovechar también esta oportunidad de agradecerle a muchísima gente en el hospital, que como usted dice, como en todo lado hay personas de personas, ¿verdad? Pero también hay muchísima gente valiosa, y desde personas que por ejemplo, llegaban de limpieza y mantenimiento, llegaban a limpiar el salón y se ponían a hablar con uno y lo hacían reír un poco, y verdad, a pesar de todo esto, llegaba la persona que daba la comida y no tenés un heladito por ahí, y llegaba y nos da y decía, ahorita voy a ir a buscar voy a ver si hay, si quedó, y cuando llegaba con un heladillo ahí, verdad, de verdad para ellos y enfermeras y asistentes y que nos llegaban a ayudar cuando se ensuciaba la sábana, ¿verdad? Por todo los efectos del tratamiento y demás. Entonces, hay mucha gente valiosa, de hecho, que sí, y hay mucha gente de la cual les estamos muy agradecidos, porque de hecho, hace poco estuve en una reunión con unos papás que también decían, sí, ¿verdad? Como todo, hay gente que, digamos, que sí, de todo, ¿verdad? Pero ¿te acordás de aquel? Y una vez que nos ayudó, ay, mira, a mí también me ayudó, y entonces, que son personas que calan muy bonito en la vida de las personas, a pesar de lo vivido, ¿verdad? Porque jamás quisimos este resultado, pero aún así, uno dice, mira, yo estaba tan mal y esta persona me ayudó a pasar esto. Y en el hospital hay mucha gente de otras unidades que no es meramente Medicina 3, que nos ayudaron increíblemente. Entonces, hay muchísima gente, ¿verdad? Que ojalá sean más y más en el hospital, ¿verdad? Porque uno sí necesita como papás de los pacientes, pues yo siento que también uno es un paciente ahí, ¿verdad? Además, porque uno está también mal, pero sí ocupa muchísima ayuda de esta, y de verdad quisiera agradecerles de tantas personas y muchos nombres que no me acuerdo, porque lastimosamente soy malísimo para los nombres, pero muchísima gente que está en el hospital y que le ayuda, y de verdad que lo sigan haciendo, porque como le digo, calan en muchas vidas. Entonces eso es parte de lo bonito, ¿verdad? De que a pesar de, como diría uno, trabaja en un lugar que a uno no le gustaría por todo lo que conlleva, y el dolor y el sufrimiento, y más bien ellos llegan a ayudar, y con esa anuencia, ¿verdad? Esa disponibilidad, esa disposición para ayudar. La doctora Arguedas esto lo llama el milagro colectivo, y ella dice, cuando cada uno de los que llegan a este lugar realmente se entrega y cumple su rol, es cuando se da el milagro colectivo. Y de verdad, a veces lo vemos entre los especialistas, porque nos vamos subespecializando, ¿verdad? Y a veces el inmunólogo, el infectólogo, el oncólogo, es maravilloso. Cuando hay un caso complejo y nos unimos y cada quien saca lo que puede por ese chiquito, uno dice, qué dicha, realmente los resultados sorprenden a veces, cuando cada quien pone de sí. Pero en ese engranaje, la guía de la familia es importantísima. Y también la apertura de la familia, porque hay familias que tal vez por su misma situación se cierran un poco, y uno dice, pues no es que aprenda a llevarla bonito, porque no es el lugar donde uno quiera estar, pero es parte de las actitudes que hay que tener ante las pruebas de la vida. Bueno, esto me tocó, esto es lo que hay, como les digo yo, esto es lo que tenemos al frente. Vamos a cuadrarnos a ver cómo vamos adelante con lo que nos tocó, con lo que tenemos. ¿Para qué desgastarse el que por qué, el que mire, que seguir en esa lucha? Yo le digo que en 21 años más o menos que tengo ya de estar ahí, solo 2 familias me he encontrado que han sido familias sin paz, familias luchadoras que nunca aceptaron un diagnóstico, que
siempre buscaban intelectualizar la situación y buscar y desconfianza y enojo con Dios. Es muy justo, yo creo que es parte es una etapa de duelo, de hecho, oficialmente el enojo y el decirle no, tatica de ahí, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me tocaste a mí? ¿Verdad? Si hay otros que no les ha pasado nada de lo duro, eso es muy humano, pero sin embargo uno dice definitivamente esa unión entre las personas y el aporte de cada uno es lo que le hace bien a ese chiquito. Ahí es donde se da una cura, aunque no se puede obtener a veces la cura física, pero hay un consuelo, hay una sanación emocional, espiritual. Entonces, también eso es parte del proceso. Lo que se ve y lo que no se ve es parte del proceso de lo que se vive en el hospital. Claro, claro que sí. Y si no, doctora, de verdad, más bien muchísimas gracias Muchísimas por sus gracias. palabras tan bonitas, de verdad. Qué lindo, Dios me lo y, bendiga. Y con esas mismas palabras les queremos desear a ustedes muchísimas bendiciones. Le enviamos todas nuestras fuerzas, un enorme abrazo por escucharnos y apoyarnos sobre todo y ayudar a muchísimas personas que estamos viviendo esto mismo. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube. Pueden escucharnos también en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts. Sigamos adelante.